gracias a la comisión directiva. Yo sé que las bibliotecas hacen una tarea ardua en estos tiempos, no es tan sencillo, pero tengo un importante afecto hacia las bibliotecas populares porque cuando escribí el primer libro salí a recorrer la Argentina y fui visitando todas las bibliotecas populares, no las bibliotecas del Estado, sino las populares. Y realmente ver esta biblioteca, muchas de los años 80, 90, en pie, realmente muestra que son las grandes instituciones que todavía se sostienen a pesar del avance de la tecnología y se van ayornando con el tiempo. Así que nada, para mí es un honor, un gustazo, porque esto es un gustazo desde amigos y nada, quiero dejar eso aclarado. Por otro lado, me gustaría que después hagamos esto una charla, porque es más divertido, más entretenido. De cualquier modo, les contaré un poco la historia de El color de tus ojos. El color de tus ojos era el primer libro que quería escribir, si alguna vez escribía, porque es la historia de un abuelo con su nieta, pero no esas historias, digamos, tan cariñosas, sino casi de aprendizaje, porque el niño ve a su abuelo cómo está en su etapa de vida y las cosas que cuenta y los mensajes, y entonces el niño va receptando todos esos mensajes que a medida que va creciendo va entendiéndolo un poco más, porque en este caso es un inmigrante del Medio Oriente, por lo tanto es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y esos relatos se van perdiendo porque son como partecitas que quedan. Hace pocos años, poquito, una premio Nobel de Literatura decía que, incluso yo al principio para imprimirlo anduve dando vuelta con algunas editoriales porque me hacían análisis que la verdad yo no los entendía, entonces lo puse en revisión en otra gente que escribía, porque lo mío era voluntad y convencimiento de lo que quería contar. Y cuando escuché la premio Nobel de Literatura, una polaca, si hay país que ha pasado de todo, Polonia es uno de ellos, y esta escritora decía que la industria editorial debía empezar a imprimir libros que cuenten historias parciales. Es como si nosotros somos una suma de retazos y que esos retazos que se van dispersando quedan en la nada, como por ejemplo este abuelo que iba contando las peripecias de su vida pero no tenía que lo escuchara. En este caso es una historia muy cercana a mí y uno va viendo eso y se va alimentando y después va recorriendo, y es lo que me pasó también. Y fui a la universidad y esas culturas todavía seguían miradas de costado. Hoy por suerte hay más amplitud, hay una visión más íntegra, pero el otro es el inmigrante, el negro, el marginal, la mujer, el indio. Es como que aquellos otros tienen muchos mensajes para dar, pero no tienen la posibilidad de acceder a las industrias editoriales y llegar a los grandes mercados para que todo el mundo entienda que toda esa suma de partecitas que está en cada uno de nosotros también está en distintas etnias. Y en ese sentido hemos evolucionado muchísimo de las curiosidades que uno tenía antes a lo que hoy sucede por suerte. Y creo que en ese sentido la tecnología ha vinculado muchísimo más que antes. De hecho, yo pude encontrar todos mis familiares yendo físicamente y haciendo un esfuerzo enorme porque son países en guerra, era difícil llegar, hay mucho prejuicio, el idioma, era todo bastante difícil. Tengo un paisano acá que andaba por allá y lo miro porque sabe de qué le cuento. Y ahí el niño va creciendo, el abuelo después muere y en ese crecimiento él va teniendo curiosidad por esa cultura ya con el abuelo muerto y se llega hasta el lugar donde ese abuelo había nacido. Digamos que es una historia que tiene un círculo que cierra. Y es como si después de muerto uno sigue entendiendo todas esas partecitas que tienen que ver con lo que a uno le legaron. Yo digo siempre que la gente habla de los legados, dice de la herencia, de la institución, de la familia, del color de ojos, pero hay todo un mensaje invisible que se transmite en las personas que parece que cuando nos vamos haciendo grandes les damos más valor y que en ese momento como que traspasa y queda ahí nomás. Y justamente yo estaba cuidando a mi padre cuando estaba a la mitad de la novela.
mi padre enfermo, y me acuerdo que había hecho una investigación sobre el mundo musulmán, pero no el mundo musulmán como lo conocemos por los medios de prensa, sino a través del conocimiento. Cuando Ruperto decía recién el trabajo que yo hice en Pilar, yo traté de vincular el conocimiento con la producción en Pilar, porque había universidades importantes y había empresas importantes, pero no estaban conectadas entre ellas. Y eso era desarrollo local. ¿Dónde lo aprendí? Lo aprendí en el Valle, lo aprendí en la ULES, lo aprendí en Rosales. ¿Por qué? Porque uno veía que desde los lugares lejos de los centros de poder nos falta de todo. Y a su vez, fundamentalmente conocimiento. Teníamos la Universidad de Río Cuarto acá cerca, y para poder llegar a vincular y decir la cantidad de alumnos que se mandan para la universidad, pero que después no tienen dónde poder canalizarlo. Por suerte hoy cada vez se avanza más. Entonces, vincular ese conocimiento con la producción me pareció muy importante, y en la búsqueda de ese conocimiento de la cultura musulmana en el periodo entre el siglo VIII y XII, el siglo VIII y XII, es desconocido en el occidente el valor que tuvo la ciencia en esa parte del mundo. Y si miramos el mapa, vemos que esa parte del mundo está a la mitad del mundo donde venía, por ejemplo, el papel. El papel venía de China. Y en el papel venían también libros. Y entonces cuando hablamos de la vieja ruta de la seda, lo que hablamos es de la seda, de los recursos, de los minerales, de las obras de arte, pero hablamos poco de las ideas y del conocimiento. Ese conocimiento que venía invisible en esas rutas, estamos hablando antes del siglo XV, antes de que se llegara a América, se colonizara, no me gusta hablar de descubrir porque ya la gente estaba acá, así que no descubrieron nada. Pero bueno, toda esa cuestión permitía ver una época muy importante donde mucha cultura del occidente, que parte de Grecia, venía de frente, venía de Egipto y venía de esos lugares. ¿Y dónde estaban esas universidades del Medio Oriente? En lo que se llaman las madrazas. Las madrazas siempre están pegadas a las mezquitas. Cuando yo empecé a entender todo eso, dije, no puedo dejar de ponerlo en la novela. Me acuerdo que estuve como 6 meses tirando papeles, mi papá me miraba, no entendía nada. Y digo, lo tengo que poner porque esto es parte del legado que este abuelo también traía sin saberlo. Entonces, nada, así fue naciendo el libro, terminó, y por suerte tengo buenos mensajes, algunos porque son educados y otros porque realmente lo han leído, y me gusta porque se han sentido identificados, por eso se lo dediqué a cualquier inmigrante, porque sea italiano, ruso, polaco, alemán, el que sea, somos una tierra de inmigrantes, por lo tanto todos, más o menos, hemos pasado por algo parecido. Y cuando fui al colegio secundario, yo quería vincular a los chicos, me tocó dar historia, y quería vincular a los chicos con los abuelos, para que esos chicos no perdieran el mensaje que los abuelos tenían, que era el mensaje invisible, que muchas veces no está tan a la vista, ni tan valorizado, pero que hoy, a medida que tenemos más necesidad espiritual, se valoriza más, porque lo material nos tapó. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el colegio tenía una estructura tan rígida que lo primero que me dijeron que era zurdo. Y yo dije, no entiendo, yo estoy tratando de vincular a los chicos con el abuelo. ¿Para qué? Para que el abuelo le cuente la historia de su pueblo. Porque cuando me dieron el mapa de la historia universal, la historia del mundo, la historia del pueblo donde estamos viviendo, no estaba. Entonces fui, hablé con la titular de cátedra, como correspondía. Bueno, nada, me dijeron estas cosas como para decir, no hagas nada. Y me pareció una injusticia, porque es como saber la vida de todo el mundo y no saber la vida de tu propio pueblo, donde vos te criaste, se crió tu familia y todo lo demás. Bueno, por suerte la rectora me recibió el mensaje, me dice, ¿vos la sabés? Sí, ya la estudié, la historia, en este caso era la historia de la ULES. Ya la estudié, le digo, es más, hay una leyenda y toda la gente habla de la leyenda, pero la historia real es otra. Bueno, nada, terminé dándolo y los chicos felices, porque después terminaron hablando con el intendente, porque lo escucharon al intendente en un discurso, pero lo interesante era vincular al nieto con el abuelo con historias vivas. ¿Por qué? Porque hoy nos damos cuenta que la historia, y ya en ese momento se podía visualizar, que la historia eran relatos sostenidos por dominadores generalmente, o por los que ganaron la batalla, no relatos contados en esos retazos que quedan en las obras de lo que sucedió en el recorrido. Y entonces esa experiencia me fue llevando, y bueno, eso lo dejé plasmado en esta parte, en este otro libro, que fue el primero. Y así
pasamos al segundo, y en el segundo quedaron una historia que es El color de tus ojos, y de ahí quedaron algunas cuestiones que me parecía que eso de los retazos de la Premio Nobel de Literatura, yo tenía también un montón de retazos que los quería conectar. Y la experiencia que vivía con mi padre, a partir de conectar con el abuelo y terminar de sacar en pleno COVID este libro, que fue editarlo en Buenos Aires, lo mandaban por transporte, y después hacer una lista de amigos en cada uno de los pueblos, en el valle, en la Uraya, y cada uno de los amigos iba recibiendo. Bueno, vendimos libros, es como si el COVID nos hubiera enseñado muchísimas cosas, ¿no? Más allá de lo que significó. Y ahí empezó Más allá del Amazonas. Más allá del Amazonas es un libro que yo me recibí a los 23 años en la universidad, vivía en Rosales, y el viejo siempre, nada, me decía: ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? Y no sé, le digo: papá, primero quiero ubicarme. Y hice un plan con él, y me recibí antes, y agarré una mochila y salí de Rosales con la mochila rumbo a México por la costa del Pacífico. Bueno, las peripecias de una aventura en el año 80, no era tan fácil, era la época liviana de la dictadura, pero América Latina tenía sus cositas también. Y un accidente, me roban en Lima, Perú. En ese momento no teníamos internet, no teníamos nada, así que me querían exportar de Perú para volverme a Argentina. Yo digo: acá me entierro, me quedo en la, pero no vuelvo, decía. Bueno, la cuestión es que termino en el pie del Amazonas, a la altura de La Unión y el Ucayali, en ese lugar que es Iquitos, noreste de Perú, la zona de la selva, arriba. Y ahí me fui al puerto y empecé a ver las posibilidades. Me habían robado parte del dinero, por lo tanto las posibilidades eran muy limitadas. Para avión no tenía, así que dije: me mando. Y bueno, terminé navegando el Amazonas. Se llama Más allá del Amazonas porque lo que quiero hablar es de la América profunda. Una América que todavía creo que no la conocemos en su verdadera dimensión. Sí la conocen los otros por lo que necesitan de nuestros lugares, pero nosotros creo que nos falta muchísimo en todas esas partecitas que le contaba. Y dije: ¿cómo escribir un libro de una historia del año 80? ¿A quién le puede interesar? Pero yo sentí que había como distintos planos. Estaba el plano físico, que uno vivía la experiencia, que eran las aventuras, pero la focalicé en 3 puntos geográficos casi extremos: la selva, la montaña y el desierto. Lugares donde uno dice: ¿qué hay ahí? Bueno, ahí hay gente. Y las historias que hay ahí es impresionante. Entonces, como andaba con una mochila y lo que venía, donde podía encontrar un refugio y comida y un poco de agua para asearme y seguir adelante, la verdad que me encontré con cosas muy locas, muy interesantes, y me parece que son vigentes todos los tiempos. Por eso me decidí a escribir ese tiempo y quise referenciarlo con un joven que iba con una mochila, yo ya grande. Un poco empecé con esa historia, después me olvidé del joven y seguí contando la historia mía, que en definitiva es lo que quedó. Pero en ese Más allá del Amazonas, si nos ponemos a pensar en forma cortita, así, sintética, Amazonas es el nombre del río más importante que tiene América y pulmón del mundo. Sin embargo, Amazonas es un término que viene del oriente, y que Orellana, que era el que navega el Amazonas, ve unos indios con pelo largo y creía que eran mujeres. Esa leyenda, historia de las mujeres, viene de la otra parte del mundo, pero sin embargo, poco análisis hacemos eso. Yo no pretendo hacer un análisis intelectual. Sí es que hay una conexión de esas partecitas en todo el mundo, de distintos modos, que creo que uno, cuando se encuentra, genera vínculos impensados. Y lo voy a sintetizar con un señor que encontré en el desierto de Atacama. No les voy a contar el libro porque si no va a perder interés, pero por arribita se lo voy a contar. Este señor estaba solo en el centro. Ustedes saben que el desierto de Atacama es el más seco del mundo, es más seco que el Sahara. El Sahara tiene oasis, pero el Atacama en Chile no tiene oasis. Estaba solo,
Y era un pueblo que había quedado abandonado de la época del salitre. Eran cerca de 80, 100 pueblos que vivían. Chile vivió 50 años, perdón, más, pero 50 años básicos de la industria de la sal. Por lo tanto, estos pueblos salitreros, después cuando aparece un descubrimiento en Malasia, por allá los alemanes descubren un mineral sintético y lo sustituyen por la sal y desapareció el negocio de la sal. Por lo tanto, la gente que venía de todas partes del mundo se volvió, se fue, quedaron las casas y este señor quedó ahí. Era un señor yugoslavo. Si nosotros imaginamos, yo en ese momento cuando lo conocí al señor, Yugoslavia no había pasado por la sangría que pasó durante 4 años y medio. Yo digo que fue, Europa tuvo 2 guerras civiles para mí, bueno, pongamos 2 guerras mundiales, que las extendieron, pero después la de Yugoslavia fue en el corazón de Europa. Y nadie, ni los italianos, nadie dijo, los vecinos, nadie dijo nada, pero 4 años y medio fue una sangría. Y me acordaba de este señor. Este señor se vino por una utopía. Por eso yo le pongo al subtítulo del libro, entre utopías, entre umbrales, paraísos terrenales y utopías. No quise poner distopías porque por ahí espanta a alguna gente que bueno, nada, era un término literario. Y este señor vino por una utopía. Vivió cuántos años en el desierto, tuvieron de todo, tenían cine, tenían de todo en la época de apogeo del desierto, cuando nosotros no teníamos nada. Eso fue cayendo, desapareció, quedaron las casas y quedó el señor en el lugar. Y lo conozco por intermedio de otra persona, vamos a visitarlo, me quedé una semana a vivir con él. Realmente en 2 días en medio del desierto es como estar, yo creo que no sé si no es peor que estar en la selva, en soledad. Es fuertísimo, el impacto es fuertísimo. Pero esa experiencia, charlando con él, él me decía, mis hijos me quieren llevar a la ciudad. ¿Y qué voy a hacer yo en la ciudad? Me quieren llevar a Santiago, que la salud, que esto. Dice, mi vida ya está jugada. Pero yo estoy bien acá, aunque me haya quedado solo. Hasta la iglesia había desaparecido. No quedó nada, quedó solo el pueblo. Y digo, miren cómo este señor, escapándose de un lugar de una guerra, se viene a construir una utopía, desarrolla parte de su utopía, su familia se va, queda solo, se va el pueblo, se va el cura, se van todos, él se queda, y en ese desierto, la forma que él te hablaba, él amaba ese lugar. Y se sentía arraigado, dice, yo me muero acá. Había construido otra utopía después de la distopía. Y esto genera esperanza, porque creo que nosotros hacemos la vida y creemos que va por parte y se termina en algún momento, pero si nosotros vamos hacia esa herencia invisible, podemos resucitar muchísimas cosas que nos conectan con esos pasados que creemos que se perdieron, pero que están en nosotros y muchas veces no hacemos el esfuerzo porque andamos demasiadas veces buscando afuera cuando la cuestión la tenemos adentro, es como los pueblos. Buscamos las historias de todo el mundo, pero la historia del pueblo no la conocemos. Bueno, más o menos les hice una síntesis de los 3 libros que tienen una conexión, por supuesto, si uno la busca, pero que me gustaría más que ustedes me pregunten y charlemos y se hagan más o menos, así también escucho historias de ustedes. Así que muchas gracias. Y estoy abierto a que me pregunten, no sé cómo quieren. Está bien.